Esas fueron las palabras que dijo el personaje más talentoso de Blue Lock al ver que su sueño poco a poco se desvanecía ante sus ojos. Cuando pensamos en alguien considerado un genio o talentoso, imaginamos a alguien inteligente, habilidoso, alguien que simplemente nació con eso que lo hace distinto, que lo pone, sin mucho esfuerzo, por encima del resto. Así es como se nos presenta Nagi Seishiro, un chico con un potencial tan descomunal que incluso Reo, al verlo por primera vez, confió sin dudar en que juntos podrían convertirse en los mejores del mundo. Y la verdad es que todo apuntaba que sí, era posible. Nagi tiene ese talento natural que pocos tienen, el tipo de talento que brilla incluso cuando el portador apenas se esfuerza, pero había algo que no estábamos viendo. Al principio, lo único que parecía jugar en su contra era su pereza, esa indiferencia casi arrogante, pero con cada victoria que Nagi acumulaba, también crecía una carga silenciosa sobre sus hombros, la etiqueta de genio. Y aunque su habilidad seguía intacta, su falta de motivación no desaparecía. Solo era disipada cuando jugaba con Reo o cuando quería vencer a Izagi. Pero esa desmotivación inicial, esa falta de un porqué propio, le pasaría factura. Nagi se estaba dando cuenta de cómo Bachir y Otoya se sentían los protagonistas y los mejores del mundo, de cómo ellos tenían esa pasión, ese fuego que los hacía moverse, eso que él no tenía. Empezando a dudar y a preguntarse si de verdad hay alguien que crea en que él pueda convertirse en el mejor del mundo. Si te das cuenta, Nagi no se está preguntando a sí mismo si puede ser el mejor del mundo. Está buscando si hay alguien que cree en él, porque él no lo hace. Al ver a su lado, se encontraría con su gran compañero, aquel que siempre estaría con él. Contrario a Nagi, estaría emocionado y centrado en lo que tienen que hacer. En este capítulo, Nagi piensa en cómo Reo, a pesar de haber perdido la esperanza de poder cumplir su sueño en el pasado, le sigue dando una oportunidad a alguien como él. Es sutil, pero Nagi se sigue posicionando como alguien inferior, alguien que no tiene arreglo. Piensa en cómo hace no mucho, Reo se asustaría cuando las cosas se pusieran mal y como sin Nagi, Reo no podría hacer nada. Reconoce el crecimiento de Reo, se da cuenta de que, aunque tenga miedo por dentro, Reo quiere seguir adelante. Piensa que tal vez esa es la clave para despertar ese fuego interior que le falta. El partido continúa mientras lo vemos buscando siempre a Reo, preguntándose dónde Reo lo necesita. Nagi quería ser el Nagi que Reo necesitaba. Resultado de este juego en equipo, Nagi acaba con el control del balón, pero quiero que vean en qué pensaba Nagi en ese momento, recalcando todo lo que dije anteriormente. Perdiendo el balón en ese momento de duda, su maestro, aquel que confiaba en él y lo ayudó a llegar hasta donde está, lo dejó completamente apartado de la jugada, diciendo que no le dará el futuro de ese partido a alguien que no persigue sus propios ideales. Reo marcaría ese gol y en ese momento, Nagi se daría cuenta de algo que no se había detenido a pensar por querer ser eso que Reo necesitaba. La verdad era que Reo ya podía vivir sin él. Si alguna vez han estado en una relación donde dependían emocionalmente de alguien, probablemente entenderán ese golpe de realidad que llega cuando ves que, mientras tú sigues estancado, la otra persona ha seguido adelante, ha aprendido a vivir sin ti. Y lo más duro de todo es darte cuenta de que ya no eres necesario. Reo mira a Nagi y le pide disculpas por no haberle pasado el balón antes de disparar. Nagi guarda silencio por un momento. Su mejor amigo, con quien soñaba compartir su carrera y crecer juntos, ya no lo necesitaba. Había conseguido lo que Nagi, aún siendo un genio natural, no podía alcanzar. Nagi le responde, le dice que está bien, que simplemente hizo lo que debía hacer para ganar. Y aunque lo vemos aparentemente centrado y sereno, más adelante entenderíamos que esa actitud era solo una máscara. Una fachada que Nagi levantó para no incomodar más a Reo, porque, como él mismo reconoce, dependí de ti todo este tiempo. Creí, como un niño pequeño, que siempre estarías ahí para mí. Lo siento, Reo, siempre fui un estorbo para ti. Volviendo a notarse la mala imagen que tenía Nagi de sí mismo en ese momento, porque a pesar de que ya Reo no lo necesitaba para salir adelante, Nagi había ayudado a Reo en muchas ocasiones.
El capítulo 298 arranca con fuerza. Vemos a Nagi decirle a Reo que ya no necesita que le pase el balón, que él tampoco se la pasará, que puede hacerlo solo. En la vida real, muchas veces, cuando una relación entra en crisis o termina, adoptamos esa misma actitud. Nos volvemos fríos, distantes, fingimos que todo está bien, como si nada nos afectara. Es una coraza de orgullo que en el fondo solo esconde dolor. Reo trata de hablar con él, pero Nagi, en lo que yo intuyo al borde del colapso emocional y con la fuerza de voluntad que le quedaba, le dice que ya no hay nosotros, que él será el que acabe con esto. Él ya aseguró su posición en el ranking con ese gol. A pesar de que Reo intenta razonar, Nagi le deja claro que trabajar en equipo no funcionará, que él ya se dio cuenta, que mientras Reo esté con él, Nagi confiará en él, pero que ese tipo de fútbol no los convertirá en los mejores del mundo, que él ya puede vivir por su cuenta. Él necesita aprender a hacer lo mismo, confesándole tanto a Reo como a nosotros la verdad. Ahora mismo, por primera vez, yo tengo miedo de que ya no estés conmigo. El partido se reanudaría y aunque Reo intentara perseguirlo y hablar con él, Nagi seguía corriendo sin mirar atrás. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿No les parece esto irónico? Nagi tiene miedo de perder a Reo y en vez de mantenerlo cerca, huye de él. Se aleja. Es contradictorio, ¿verdad? Se supone que el miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, pero ¿por qué huirías de lo que más quieres por miedo? ¿Por qué tendrías miedo a arriesgarte por las cosas que verdaderamente anhelas? Hace poco tiempo viví algo que me hizo replantearme qué era el miedo. Y les quiero dejar este pequeño escrito que hice ese día. Tal vez no sea la gran cosa, pero me gustaría compartirlo. Volviendo a Nagi, mientras corría de Reo se intentaba dar fuerzas a sí mismo. Se pedía cambiar ese miedo que sentía por fuego. Con todas sus fuerzas ignoraba a Reo. Se convencía de que ya no podía jugar al fútbol con él, mientras, debajo de su máscara pensaba en cómo nunca pensó que un día sí llegaría. Confesando que esto no le gusta, que con todo su corazón, él todavía quería jugar con Reo, que le promete que se volverá fuerte, así que por favor, que no se quedara lejos, porque él se iba a convertir en alguien que pudiera soñar con ser el mejor del mundo por sí solo. A punto de anotar el gol que cambiaría su destino y todo lo que él era, Otoya, quien no cayó en su finta, se dirige a robarle el balón. Llegando a la escena que en mi opinión vuelve a Nagi el personaje más humano de esta obra, siéndose sincero consigo mismo y dejando caer todo lo que lleva cargando desde que llegó a Blue Lock. Nagi dice que tiene miedo, la falta de confianza, las dudas, el sentimiento de ser dejado atrás. Ya no era Nagi Seichiro el talento nato, el genio que maravilló al mundo con su fútbol sin esfuerzo. Solo era Nagi Seichiro, un chico con miedo,